Funciones muy recursivas, sección 4.4. Para entender este vídeo hay que haber estudiado la definición de funciones muy recursivas, si no, no se entiende básicamente nada. Partimos de un hecho, las funciones muy recursivas son funciones totales, igual que las primitivas recursivas. ¿Por qué? Porque el predicado g, sobre el que se aplica la operación de minimización, según la definición de muy recursivas, es minimizable. Es decir, siempre encuentro los valores de los inputs para g tal que g dé el valor que me permite terminar ese bucle. Pregunta: ¿se puede aplicar el método de diagonalización también a las funciones muy recursivas? Si son totales, lo que me espero es que se pueda hacer, ¿no? Pero la respuesta es que no. Para entender por qué pasa esto, tenemos que considerar que hay dos cosas que no hay que confundir. Por un lado tenemos las funciones muy recursivas, es decir, un objeto matemático que tiene ciertas propiedades. Por el otro lado tenemos el formalismo que las define. O sea, la manera de escribir la definición de una función muy recursiva. ¿Cuál es la diferencia? Que el formalismo no requiere que el predicado g sea minimizable, mientras que la definición de función muy recursiva sí lo requiere. Vamos a intentar aplicar la diagonalización a las funciones muy recursivas. ¿Cómo se hacía con las primitivas recursivas? Cogía cadenas de símbolos ordenadas por longitud y por orden alfabético, y cada una de estas descartaba las que no eran definiciones correctas de función primitiva recursiva. Las que quedaban las ponía en una lista y las llamaba F0, F1, F2, F3 y así siguiendo. ¿Okay? Se puede hacer lo mismo con las funciones muy recursivas. Hay un punto que es distinto. El punto es que cuando yo cojo una cadena de símbolos y me pregunto si es la definición correcta de una función muy recursiva, me choco con que no puedo decir de una forma sistemática y en general si el predicado g de lo que habla la definición es minimizable o no. Es decir, esta operación de descartar las definiciones que no son correctas no se puede hacer de forma efectiva. Por esto la diagonalización no se puede obtener. Entonces, uno piensa, si en lugar de las funciones muy recursivas aplico el método de diagonalización al formalismo que las define, o sea que no requiere que g sea minimizable, soluciono el problema, porque ya no tengo esta cosa que no se puede decir si es que sí o si es que no. Y aquí nos topamos con el hecho fundamental, que el formalismo, no las funciones, sino que el formalismo que las define, como no tiene la condición de que g sea minimizable, también define funciones parciales. O sea, es decir, que yo intento encontrar los valores correctos para g para que dé el valor 1 y no los encuentro nunca. Entonces, en este caso, la computación de esta función no termina. ¿En qué se traduce esto? Si hablo de diagonalización, se traduce en que yo tengo huecos en la tabla. O sea que ya no puedo decir que si cojo la diagonal voy a encontrar todos los numeritos y a todos estos les sumo 1, sino que a veces encuentro agujeros. No puedo saber si los encontraré o no. Entonces, cuando encuentro un agujero, no puedo sumarle 1. Entonces, el método de diagonalización no se aplica. Es decir, no podemos decir que hay funciones calculables totales que no son muy recursivas. Y de hecho veremos en las siguientes clases que no hay ninguna.